Ok, hermanos, vamos a ver un tema hoy un poquito escabroso, temas que a veces no se tratan mucho en la iglesia. A veces esperamos como que en la iglesia debemos de hablar de cosas positivas, de cosas de alegría, de gozo, y sí, pero ¿por qué Dios nos advierte acerca de estas cosas? Porque es importante. Decía mi esposa hace un momento, ¿cómo andamos delante del Señor? Usted y yo vamos a ser responsables de nuestro futuro. Si nos tomamos de la mano, ¿estaremos con quién? Con Dios. Y Jesús advierte esa separación, dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a ver hoy, va buscando por favor en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17, vamos a ver la actitud del cristiano frente al pecado deliberado. ¿Cuál es la actitud que nosotros debemos de tener ante el que peca de forma deliberada? Dice este texto, si tu hermano peca contra ti, yo he escuchado en varios lugares donde los hermanos se hieren unos a otros, pero una persona que hiere a otra, en sentido, dice, ya le pedí perdón ¿a quién? A Dios. Pero si ofendiste a Dios, pero si pecaste contra tu hermano, ¿a quién le tienes que pedir perdón? A tu hermano. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, pero estando tú y él. Mateo 18, del 15 al 17. Tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. No es la actitud correcta si alguien te hizo algo, dices, es que el hermano o la hermana me ofendió, y yo se lo empiezo a decir a fulano, a sultano, a gente incluso de otra iglesia. ¿Eso se va a arreglar? ¿Eso es lo que dice la palabra que debemos de hacer? No, si te sentiste ofendido, ve y díselo ¿a quién? A él, tú y él solos. Si la cosa se arregla, qué bueno. Dice, habrás ganado a tu hermano. Si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo ¿a quién? Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, este pasaje nos confronta con una de las realidades más difíciles en la vida de la iglesia, que es el pecado. Uno pensaría que dentro de la iglesia no hay pecado, pero el que piensa de esa manera es muy inocente, porque dentro de la iglesia también hay pecado. Entonces, estamos hablando de no cualquier tipo de pecado, sino el pecado deliberado, de aquel que peca persistentemente y deliberadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que sabe que lo que está haciendo está mal y sigue haciéndolo a pesar de eso. Y aunque se le ha llamado la atención, esa persona no quiere reconocer su pecado. Y al final dice Jesús, dice, tenle por gentil y publicano. A primera vista pensaríamos que estas palabras son duras, incluso excluyentes. Sin embargo, vamos a ver que en el contexto de la época y a la luz del Evangelio, la intención de Jesús es mucho más profunda. Hay personas, hermanos, me estoy refiriendo, que no quieren soltar su pecado, que lo apapachan, duermen con él, se levantan con él, caminan con él, y aunque saben que están haciendo las cosas mal, no lo quieren dejar. Vamos a hacer una imagen mental para ilustrarlo. Imagínense que alguien está abrazado a un árbol y no lo quiere soltar, y ya le dijo usted que lo suelte, ya lo jaló, y esa persona se aferra a estar abrazado a ese árbol. Así es quien se aferra a estar abrazado a su pecado.
El pecado deliberado no es una caída momentánea, alguien que cayó en debilidad en una situación y está arrepentido y muestra arrepentimiento, sino es de aquel que toma la decisión consciente de desobedecer a Dios y persiste en un camino que sabe que es contrario a la voluntad de Dios, a pesar de que se le haya amonestado. Esa persona que peca deliberadamente, primero ignora la advertencia, porque la palabra de Dios nos dice, si los pecadores te quisieran engañar, ¿qué debemos de hacer? No consientas. Bienaventurado, dice el Salmo 1, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita. Entonces la palabra está llena de advertencias para que nos alejemos de lo malo. Acabamos de leer esa parte que dice, nosotros no estamos en tinieblas, ni somos de la noche, sino que somos hijos de luz. Debemos de andar como hijos de luz. Pero esta persona que peca deliberadamente, ignoró la advertencia, también muestra un corazón endurecido. Su conciencia ha sido cauterizada a tal punto de no sentir remordimiento de estar haciendo lo que no le agrada a Dios. Niega la palabra de Dios y la comunidad, rechaza la voz de la iglesia que busca traerle de regreso a la verdad. Esa actitud es la peligrosa, porque deshonra el nombre de Cristo, sobaca la pureza de la comunidad. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 5, verso 11. Ahora, nos advierte en este pasaje la gravedad de tolerar ese tipo de pecado en la iglesia, incluso cuando la persona sigue llamándose hermano o hermana. ¿Ya lo tenemos? Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún, ¿qué dice aquí? Comáis. Este versículo muestra una línea que, si es cruzada y persistida, requiere una clara distinción de la comunidad, separación de esa persona que sigue aferrada a su pecado. Voy a platicar luego me meto en problemas porque como subo las predicaciones, no voy a decir los nombres, pero les digo, a veces tenemos que estar conscientes que aún con aquellos que se reúnen en la iglesia, dice la Escritura que el adversario anda como león rugiente buscando, y esa frase dice devorar, no me ubico, devorar, porque el enemigo te quiere influir para que desobedezcas a quién, a Dios. Recordemos aquel pasaje en Hechos, cuando un matrimonio, Ananías y Zafira, se pusieron de acuerdo, muchos hermanos en la iglesia de Jerusalén estaban vendiendo sus posesiones, sus heredades, sus terrenos, y traían el dinero, así como lo vendían, traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Qué se hacía con ese dinero? Dice que se repartía a todos para que ninguno tuviera necesidad. Y este matrimonio dijo, sí, vamos a hacer lo mismo, pero nosotros somos más listos. Vamos a vender el terreno, pero no vamos a traer todo, vamos a traer una parte. Bueno, lo que ellos hicieran o no hicieran con su terreno, pues era su problema, porque era de quiénes. La actitud fue lo incorrecto. Quisieron mentirle a quién. Cuando usted le miente a los hermanos, aquí piensa uno que no pasa nada, pero si usted anda pecado y miente a los hermanos, ¿a quién le está mintiendo realmente? A Dios. Pedro le dijo, ¿por qué Satanás puso en tu corazón el que mintieras al Espíritu Santo? Pero bueno, voy con este ejemplo que es muy duro, muy doloroso, y nos han tocado varios casos así, es triste, ¿verdad?
Resulta que cierta persona, una mujer de unos 30 años, yo creo en ese entonces, que se congregaba en la iglesia, su marido se acababa de convertir, no tenía mucho tiempo de convertir. Iban ellos, ella mamá de 2 hijas, y él empezaba a caminar en el camino del Señor, ¿eh? Y esta hermanita, entre comillas, bueno, tenía su esposo, tenía sus hijas, pero no tenía novio, así que quiso tener un novio, ¿no? Pero no cualquier novio. Se agarró un novio, un jovencito de 17 años, para que fuera su novio. Bueno, cuando se descubrió el asunto, pues trajo muchos problemas, pero hablé con ella, hablé con él, hablé con los papás de este muchacho, ¿verdad? Pero se aferraron a su pecado, se fueron de la iglesia, tuvieron 2 hijas, viven juntos. Lo malo no solamente es el pecado, porque trae vergüenza ¿a quién? A la familia y ¿a quién más? A la iglesia, ¿verdad? No porque uno diga, pero trae una mala fama, porque va a decir, ay, esa iglesia debe estar re mal, mira lo que pasó en esa iglesia, pero no es la iglesia la que estaba mal, sino era ¿quién? Era ellos los que estaban mal. Entonces, cada quien platica su versión, ¿verdad? Ellos dicen que nosotros los tratamos mal, pero realmente se hubieran merecido que los tratáramos mal, pero no los tratamos mal. Hablé con ellos para que dejaran su pecado y restauraran su vida, ella volviera con su esposo y restaurara su hogar, su matrimonio. Eso era lo que la palabra de Dios esperaría en ese caso. Pero cuando estas personas se van, luego me doy cuenta que hay hermanos que los visitan, que iban para allá con ellos, que platicaban, que venían, que iban, que tenían relación. Y entonces tuve que llamarles la atención fuertemente. ¿Por qué? Bueno, hermano, es que si tú estás como validando lo que ellos, o sea, el hermano soy yo, porque ellos dirían, bueno, a mí no me hizo nada el hermano, a mí no me hizo nada el hermano, pero si eres miembro de la iglesia, ¿te hizo algo o no? El que se va mal, el que se va hablando pestes del pastor, de la iglesia, de ti mismo sin que te des cuenta, y tú todavía le haces el caldo gordo y hablas con él y tienes gran amistad con los que andan mal, ¿será eso bueno y correcto? Aquí estamos viendo que eso no puede ser. Si no, ellos ¿cómo se van a dar cuenta que están como? Mal. Ahora, ¿es para que los destruya el Señor? No, es para que ellos puedan arrepentirse, porque dice la palabra del Señor que Él no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva ¿de dónde? De su mal camino. Así que yo me he encontrado muchos hermanos que están en ese caso y yo ni los saludo ni les hablo, y algunos dirán, ay, el hermano no tiene amor. No, al contrario, porque tenemos amor y sabemos que lo que están haciendo está como mal. Ahora hay un riesgo, porque veíamos, parece que eso no sucedería, pero estamos viéndolo. Si el Señor viniera, ¿se irían con Él? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Estás en pecado, estás mal, te aferraste a tu pecado, ¿no? Entonces, hermano, hay que tener cuidado, ¿no? Si alguien anda mal, lo primero que tienes que hacer es decirle que está mal. Si te escuchó, si se sintió mal y es llamado al arrepentimiento, qué bueno, hermano. Es lo que esperamos, que la gente regrese. Dice, si alguien hubiera cometido pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo, el cual es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero si alguien no se arrepiente, pues, ¿qué más se puede hacer? Entonces, hermanos, hay que tener cuidado, ¿no? No le digas, ni siquiera comas con él, ¿no? Entonces, la idea es ganar al hermano, no condenarlo, sino es un acto de amor. Vamos a ver algo, aquí me llamaba la atención, aunque no lo tenía apuntado, pero en la
me parece que es la segunda carta del apóstol Juan, en el capítulo 5. No tiene 5, entonces debe ser primera de Juan. Ok, vamos a ver en el capítulo 1, por favor. ¿Ya lo tenemos? Ok, dice aquí la escritura, en el verso 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos, ¿cómo? ¿Qué hacemos? Mentimos y no practicamos la verdad. Puede llamarse hermano, puede llamarse hermana, puede decir que estas personas de las que les platico se fueron a reunir a otro lado. Le digo a alguien, le platicaba, le digo, mire, estoy 100% seguro que no llegaron diciendo lo que hicieron, ¿verdad? Porque cada quien maneja su propia versión de las cosas. Pero no creo que el pastor que está allá los hubiera recibido si dice, sí, hermano, mira, yo dejé a mi esposo y me junté con un joven de 17 años. Ahora, si hubiera sido diferente, si fuera un hombre de 30 años que tiene un hijo con una jovencita de 17, ¿qué se pensaría de él? ¿Qué pensaría usted? ¿Está bien? Hasta la cárcel va a dar, ¿sí o no? Sí. ¿Y hay diferencia en la ley? Esa mujer se puso en riesgo de que también. Pero los papás, en vez de poner cartas en el asunto, apapacharon ese asunto. Bueno, dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, hermanos, la palabra es clara, es diáfana, es como el cristal. No podemos decir, yo tengo una mejor idea. Tenemos que ajustar nuestra conducta a lo que dice ¿qué? Lo que dice la palabra de Dios. Amén. Déjenme buscar otro texto. Es en segunda de Juan. En segunda de Juan vamos a ir. ¿Ya lo tenemos? Vaya marcando estos textos para que no diga después, es que el hermano dijo, no. ¿Lo dice quién? La palabra de Dios. Dice el verso 9, cualquiera que se extravía, extraviarse es no seguir los mandamientos de Dios. Que se extravía, habla de otra doctrina o tiene otras ideas o no ajusta su conducta a lo que dice la palabra de Dios. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no le demos vueltas, decía mi esposa hace un momento.
No hay muchas opciones. O estás con Dios o no estás con Él. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, el hermanito que habló pestes de tu pastor, de la iglesia, de los congregantes, y anda mal porque anda mintiendo, anda robando, anda en fornicación, te viene a ver, te toca la puerta, y tú le dices, bien, hermano, siéntate aquí conmigo en la sala, te voy a invitar un café, y vamos a echar chisme también, ¿ah? No, es que allá el hermano, ay, yo también le entro, sí, el hermano es así. Con esas ayudas, ¿para qué queremos ¿va? Si alguno viene a vosotros, ¿qué tenemos que hacer? Y no trae esta doctrina, ¿qué dice, hermano? ¿Qué dice? Léalo fuerte. No lo recibas en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Así. No le demos vuelta a este asunto. Ahora, Dios no nos ha puesto como jueces, en cierto sentido, pero tenemos que aprender a discernir lo bueno de lo malo. Esa actitud, yo he conocido a varias personas que tienen esa actitud, ¿no? Que tienen mucha amistad con la gente que se fue de la iglesia y anda mal, y yo pienso, ese ya es mi punto de vista, que no les están ayudando, al contrario, les están fomentando su mismo pecado. Y dice la palabra del Señor que no participemos en pecados ajenos. A lo mejor tú dices, sí, pero yo no hice nada. Sí, pero si participas en un pecado ajeno, dice por ahí un dicho, tanto peca el que mata a la vaca, ¿como quién? ¿Le estarás agarrando la pata a la vaca, hermano? Ahora vamos a regresar a lo que estábamos leyendo. Dice, tenle por gentil y publicano. Tenle por gentil y publicano. Ya dijimos que el contexto de lo que estábamos leyendo era lo siguiente, ¿ya? Si alguien peca contra ti, ¿qué debes de hacer? Si alguien peca contra ti, ¿qué debes de hacer? ¿Publicarlo en el Face? Decírselo a toda la iglesia así uno por uno. Ah, es que el hermano, es que la hermana me quedó a deber y eso no se va a arreglar así. Tienes que ir con la persona que te está afectando y ponerte de acuerdo con él. Si no hace caso, lleva 2 testigos y vuélvele a decir, mira hermano así, hermana así, asado. Si no les hacen caso a ti y a los testigos, dice que lo digas a dónde. Ahí sí, te paras, hermanos, yo quiero decir que el hermano y la hermana así, así, asado. Y si tampoco escuchan a la iglesia, dice, tenle por gentil y por publicano. Bueno, en la cultura judía de esa época, el gentil era un pagano. ¿Qué quiere decir? Alguien que no tenía conocimiento de Dios. Estaba fuera del pacto, no era parte de la comunidad de fe de Israel. Y el publicano, ¿quién era el publicano? El publicano era el recaudador de impuestos que trabajaba para los romanos, cobrándole a sus paisanos, poniendo el dedo, porque los romanos que iban a saber quién tenía dinero, quién se dedicaba a una cosa y a otra cosa, pero los publicanos decían, ah, mira, ese se dedica a eso, y ese tiene tanto. Es como si alguien le dijera, mira, el hermano José no paga impuestos de la mangueada. ¿Cómo le caería, hermano José, a esa persona? ¿Bien? Pues entonces a los judíos esas personas es un publicano, o sea, era lo peor que se podía tener, ¿no? Era como un traidor. Tenle por gentil y por publicano. A los ojos de los religiosos de ese tiempo, esas 2 categorías eran lo peor. Ser gentil o ser publicano era estar excluido de la sinagoga, de la comunión del pacto. Sin embargo, Jesús
con su actitud nos enseñaba otra cosa. Porque, ¿qué le reclamaban a Jesús? Oye, come con pecadores, ¿no? Se junta con los publicanos, porque Jesús dijo, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Pero a qué los llamó? No se juntaba con los pecadores para que siguieran pecando, se juntaba con ellos para que ellos se arrepintieran de su pecado, ¿verdad? No los juzgaba, sino que los recibía en el seno del arrepentimiento, como aquella mujer. Dice que un tal Simón lo invitó a comer a Jesús. Y no se usaban mesas como nosotros, donde había sillas, no había sillas, ¿no? Las mesas eran bajitas y uno se sentaba en tapetes o en el suelo y ponían ahí la comida, y entonces uno medio se recostaba para acomodarse para comer. Y entonces este hombre, que era fariseo, lo invitó a su casa a cenar. Y entre los invitados se coló una mujer, pero una mujer que tenía una mala fama. La gente sabía que esa mujer era pecadora. ¿Qué hacía? ¿Qué se dedicaba? No dice la palabra, pero dice que era una mujer pecadora. El que lo invitó dice que pensaba sus pensamientos, decía, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, porque es una mujer pecadora. ¿Qué hizo esta mujer? Llegó donde estaban sus pies y llegó llorando, y lloraba tanto que se mojaban los pies de Jesús, y con su mismo cabello la mujer se los enjugaba, se los secaba, ¿verdad? Entonces ahí Jesús le dijo, miren, al que mucho perdona, al que mucho se le perdona, mucho amor muestra. Dándole a entender, Simón, tú te sientes que eres muy bueno, pero me trataste mal, no me diste agua para mis pies cuando llegué, no me saludaste de beso, no ungiste mi cabeza, pero esta mujer ha sido diferente, me recibió de una manera diferente. Y por cuanto lo hizo así, sus muchos pecados le son. Entonces, en este concepto es decir lo siguiente: cuando se le tiene a alguien como gentil y publicano, es considerar a esa persona que necesita salvación de parte de Dios. No importa que te llames cristiano, no importa que te digas hermano, si andas mal, necesitas arrepentirte. Juan el Bautista dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa es nuestra preocupación, de que esas personas que pecaron, esas personas que están en pecado, están poniendo en riesgo su futuro con Dios. Si Jesús viene, como dice la Escritura, como ladrón en la noche, hay un dicho, quizás usted lo ha escuchado, entre los católicos se decía así, que Dios te agarre ¿cómo? Confesado, ¿verdad? Porque si no, según su mente de ellos, te vas al purgatorio, ¿verdad? Y vas a tardar tiempo en salir de allí. Pero aquí no. Si no te agarra bien el Señor, te vas a quedar. Y la oportunidad que tuviste ya no la vas a volver a tener. Allí será, dice la Escritura, el lloro y el crujir de dientes. Hubiera hecho yo caso. ¿Verdad? Hay también, hermanos, hay personas que andan mal, ¿verdad? Y cuando van a la iglesia dicen, no, es que yo siento que me juzgan. No, hermano, nadie te juzga. Lo que pasa es que sabes que estás mal. Sabes que estás mal y el mismo Espíritu te está, ¿qué? Redarguyendo. Arrepiéntete. Porque la iglesia está llena de pecadores, pero de pecadores arrepentidos. Amén. Entonces, hermanos,
La instrucción de Jesús en Mateo no es para que repudiemos al hermano de manera definitiva, sino que busquemos que esa persona sea contristada en su corazón para que proceda a regresar en arrepentimiento, no a nosotros, sino a quién, a Dios, ¿no? Debemos de cambiar nuestra perspectiva de cómo tratar esos casos, ¿no? Hay gente, le digo, que a mí me han dicho, es que a mí no me hizo nada. Sí, hermano, sí te hizo, porque al fallar, al dar un mal testimonio, permite que la gente hable mal de quienes, de nosotros. Parece, así son todos los que, así son, mira, aquellos nos siguen visitando, ¿no? Anda hasta el full de pecado esa persona y lo siguen recibiendo, ¿no? Deja de tratarlo como un hermano en comunión plena. Esto significa que si persiste en el pecado y rechaza la amonestación de la iglesia, no se le debe de dar la confianza o las responsabilidades que tendría un miembro fiel. Su conducta ya no califica para una comunión irrestricta. Comienza a tratarlo como alguien que necesita salvación y restauración, como si fuera un inconverso. Yo he visto esos casos, hermanos. Los hermanos los visitan o se visitan, pero no hay una confrontación a su pecado, sino al contrario, se juntan para hablar mal de quiénes, de los otros. Sí, el pastor, así la esposa, el pastor, sus hijos. No, hermano, tienes que confrontar el pecado por el cual él está atravesando. Oye, arrepiéntete, porque si Cristo viene hoy, tú no te vas a ir con Él. Ora por Él, pero ora con pasión, como decía allá en la Escritura, orad sin cesar. Clama a Dios por su arrepentimiento, por un cambio de su corazón, por su salvación y restauración a la comunión. La esperanza siempre es que el Espíritu Santo redarguya su vida. Amén. Hermanos, entonces concluyamos. La actitud correcta del cristiano frente al que peca deliberadamente no es la de la exclusión resentida, sino de una misión de amor, la misión de tratar que esa persona se ponga a cuentas con Dios. Cuando un hermano, una hermana persiste en su pecado, tiene que mostrársele que su actitud es incorrecta. Dice, no le digas bienvenido, no lo recibas. ¿En dónde? ¡Ah, qué malos somos! No, es para que él sepa que lo que está haciendo está mal. Llevémosle el mensaje de la gracia, aunque en cierto sentido, hermano, va a ser un poco más duro. No es lo mismo, porque miren, vamos a poner un ejemplo. El católico que adora las imágenes, aunque diga que no las adora, aunque diga que los venera, aunque diga, estaba yo escuchando, no es el tema que me quiero profundizar, pero estaba escuchando a un sacerdote con una explicación, ¿no? Dice, los protestantes están mal. Allí en Éxodo dice que no hagamos imágenes de dioses falsos. Las imágenes que nosotros hacemos no son dioses falsos. Bueno, la pregunta sería, ¿la guadalupana será un dios verdadero o un dios falso? Y si fuera un dios verdadero, ¿cuántos dioses hay entonces? ¿No? Hermano, no le demos vueltas. Bueno, ellos están mal, aunque no saben que están ¿qué? Entonces tú vas y le predicas y les hablas del amor de Cristo, ¿no? Lógicamente vas a decirle que Dios tiene un plan maravilloso para su vida, que en Jesús hay perdón de pecados y que en la fe de Jesucristo hay una promesa que nadie más da, que es la promesa de la vida eterna. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero con el que aunque se llama hermano, pecó, se alejó, se fue, pues el mensaje ya no va a ser así. El mensaje va a ser un poquito más duro porque se le va a decir, estás mal, estás mal.
estás en rebelión, estás endurecido en tu corazón, arrepiéntete porque todavía hay tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, es una muestra de amor. ¿Que no los amamos? Sí los amamos y nos preocupan. Ojalá tengamos la oportunidad de ver que se arrepienten de su pecado. Ese amor es el que tenemos que reflejar, que nuestro corazón no se endurezca, sino que se convierta en un faro de la gracia de Cristo para aquellos que se han extraviado, con la esperanza de que algún día se arrepientan de su pecado. Alguien me decía, hay otro caso de esta persona, que una vez le ocurrió y se fue de la iglesia, como 2 años. Y supimos, porque como es familia de hermanos de la iglesia, pues que andaba mal, ¿no? Andaba dando vuelo a la hilacha, andaba en borracheras, una mujer, ¿verdad? Después regresó y nos alegró que haya regresado arrepentida, pidiéndole perdón a Dios. Qué bueno, gloria a Dios, que regresó. Pasaron algunos años y se volvió a ir, ¿no? Y lo mismo, la misma historia, se fue a darle vuelo a la andar en el mundo. Después volvió a regresar arrepentida, que ya ahora sí, bueno, en ese camino se llevó entre las patas a sus hijos, pero es otra historia. Regresó, pasaron unos años y se vuelve a ir. Hermanos, esto tampoco es un juego. Yo ya les dije, hermano, el que se fue 1 o 2 veces ya no va a regresar aquí. Hermano, no, si quiere buscar a Dios, que lo busque en otro lado. Pero aquí ya no es un juego de que vienes y te vas, ¿ah? Porque se da un mal testimonio a quienes, a los demás, a los cristianos también. Los jóvenes, nuestros jóvenes debemos de preocuparnos por ellos, ¿o no? Si no, ellos van a decir, pues entonces yo también me voy y luego ¿qué? Regreso, ¿no pasa qué? Y una y otra vez, al fin que siempre me van a recibir. No te equivoques, hermano, hermana, ten cuidado porque las cosas de Dios no son un juego, las cosas de Dios son serias. Hermanos, pidamos que Dios nos dé sabiduría para confrontar con amor y la compasión para nunca dudar de su poder para restaurar. Amén. Y sobre todo que nos dé la capacidad de no actuar con mis pensamientos, sino actuar conforme a su voluntad. Que el Señor nos bendiga.